que se encuentran asociados a los datos Y0, Y1, Y2, Yn, respectivamente, existe un polinomio único de grado n, Pn de x, que pasa a través de los puntos x y y. Esto es, nosotros tenemos un conjunto de puntos, x0, x1, x2, xn. Y para ese conjunto de puntos nosotros tenemos sus puntos de ordenada correspondientes, que son y0, y1, y2, yn. Entonces nosotros podemos construir un polinomio de grado n que pasa justamente por los pares x y y. Cuando digo que pasa, me refiero a la gráfica del polinomio, evidentemente, ¿no? Y en particular significaría que P de XY es igual a YY, ¿sí? Algo que hay que considerar también es que el polinomio es único una vez que ya establecimos quiénes son los puntos a considerar. El polinomio es único una vez que ya fijamos los puntos x, y, y con los cuales que vamos a trabajar, ¿sale? También hay que observar que si nosotros damos n más 1 puntos, entonces nuestro polinomio va a tener grado n. Si yo tengo 5 puntos por los cuales quiero que pase mi polinomio, el polinomio que voy a construir tiene grado 4, ¿sí? Si doy 3 puntos, entonces mi polinomio tiene grado 2, ¿sale? Ok, muy bien. Esa construcción en sí es interesante en el ámbito matemático, pero como ingenieros, ¿cuál es el objetivo de construir un polinomio con esas características? Bueno, si f de x es una función que se sabe n veces derivable, para la cual nosotros podemos tomar y como f de xy, entonces el polinomio Pn de x permite estimar los valores de f de x en puntos intermedios de x0, x1, x2 hasta xn. Justamente esto es lo importante. Queremos ese polinomio para estimar valores de f de x en puntos que no conocemos, pero que se encuentran entre el más pequeño de los datos que utilizamos y el más grande de los datos que utilizamos. Por eso se llama interpolación, porque los puntos sobre los cuales queremos estimar se encuentran entre los puntos que estamos usando en la construcción. Si yo quisiera estimar el valor de una función para un valor más grande de x del que yo usé o más chiquito del valor de x que yo usé, entonces yo no puedo hablar de interpolación, estaría hablando de extrapolación, ¿sí? En ese sentido, el método que voy a presentar no validaría la estimación obtenida, ¿sale? No está validada. Ok, muy bien. Otra cosa que es importante es que este método suele utilizarse cuando nosotros realizamos mediciones de alta precisión, ¿sí? Si nuestras mediciones no tienen una buena precisión, olvídenlo. Interpolación polinomial no es la respuesta. Tienen que buscar otros métodos, que los hay, ¿sale? Ok, entonces, supongamos que ustedes están midiendo la intensidad de la corriente eléctrica en diferentes tiempos, ¿sí? Entonces, los tiempos serían nuestras x's y las intensidades de corriente leídas serían las y's. Nosotros construiríamos un polinomio que pasa por todos los pares ordenados, ¿sí? Y posteriormente podríamos estimar la intensidad de la corriente eléctrica en algún tiempo que no medimos, ¿vale?
Ese es un ejemplo de aplicación, ¿sale? Ok, bueno, el día de hoy, explícitamente, estamos interesados en saber cómo se construye el polinomio de interpolación. Hay muchas formas de construir el polinomio de interpolación. La manera más práctica y más comprensible que existe es la de la forma de Lagrange, ¿sí? Bueno, la fórmula de construcción de ese polinomio es el siguiente. El polinomio de Lagrange de grado n en x es igual a la suma de i igual 0 hasta n de los productos f de x y por li de x, ¿sale? Donde L de I de X es un polinomio que se va a construir como un cociente de productos de diferencias, ¿sale? Y es el que tenemos que hacer, tenemos aquí, ¿ok? Entonces nos dice Li de X es ij a la productoria de J igual 0 para toda J distinto de I de X menos XJ sobre XY menos XJ. Entendamos qué es lo que sucede. Nosotros vamos a ir recorriendo los índices desde el 0 hasta el n, ¿sí? Una vez que tengo identificado mi índice, la fórmula me está diciendo, toma todas las diferencias de una incógnita x menos xj para toda j, excepto cuando j coincide con el índice que estás trabajando, es decir, cuando j es igual a i. ¿Ok? Una vez que ya hicimos eso, para todos los xj, hay que calcular los denominadores. En el caso de los denominadores, lo que vamos a hacer es tomar todas las diferencias x y, ahora sí, observo el índice con el que estoy trabajando, que se llama i, tomo el valor xy, y a ese valor le voy a restar xj, y esa diferencia la voy a calcular para toda j distinta de i. Después de que haga todo eso, voy a multiplicar todas esas diferencias. Ok, ya como ingenieros, ya como estudiantes de ingeniería, ustedes deben tener en claro por qué yo tengo que evitar la diferencia x menos xy y la diferencia xy menos xy, ¿no? Si yo permito que y sea igual a j en el denominador, voy a tener una indeterminación. ¿Por qué? Porque xy menos xy sería igual a 0 y la división entre 0 no está definida. Entonces, la evasión del índice y en las diferencias es muy importante, ¿sale? Se nos pasa eso y arruinamos todo. Ok. Tomando en cuenta que la construcción del polinomio de interpolación está sustentado sobre estos bloquecitos llamados Li de X, ¿sí? A estos pequeños bloquecitos se les da el nombre de polinomios cardinales, ¿sí? Entonces, Li de X se conoce como el iésimo polinomio cardinal, ¿vale? Ok. Bueno, tal vez la fórmula nos dice muy poco hasta el momento. Entonces, para entender mejor, pues vamos a hacer un ejemplo. Vamos a repetir que este ejemplo es ilustrativo, ¿sí? Más que nada nos debe servir para comprender cuál es la secuencia de pasos en la construcción del polinomio. Dice el ejemplo. Genere 3 puntos x espaciados de la función f de t igual al seno cuadrado de t, donde t va de 0 a pi. Ajuste estos puntos a un polinomio cuadrático. Estime la función en pi cuartos. Estime. Y calcule el error verdadero absoluto. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Primero que nada nos dicen que debemos generar 3 puntos x espaciados para la función sobre el intervalo 0 pi.
¿Qué significa eso? Significa que debemos hacer una partición regular de 3 puntos de 0 a pi. Es una partición como la que aprendimos a hacer cuando estudiamos sumas de Riemann, por ejemplo, ¿no? Entonces, 3 puntos equidistantes de 0 a pi son 0, pi medios y pi. Ya que tenemos nuestra partición, podemos evaluar la función en cada punto de la partición, ¿no? Entonces, seno cuadrado de 0, pues es 0. Seno cuadrado de pi medios es 1 y seno cuadrado de pi, pues es 0, ¿no? Tenemos como pares coordenados 0, 0, pi medios 1 y pi, 0. Esos son los 3 puntos con los cuales vamos a trabajar. Y nosotros deseamos construir un polinomio que pase por esos 3 puntos. ¿Ok? Entonces, en esta tabla de datos hay una asociación de índices, ¿sí? La primera columna va a corresponder al índice 0, porque vamos a contar en esta ocasión y desde 0. Primera columna, índice 0. Segunda columna, índice 1. Última columna, índice 2. ¿Sale? Ya que tenemos bien asociados los índices con los datos, vamos a proceder al cálculo de los polinomios cardinales. ¿Sale? Ok. Por ejemplo, si nosotros calculamos L0 de X, mi índice aquí es Y igual a 0. ¿Va? Entonces, tengo que ir a la columna asociada a ese índice, que es la primera, y voy a cancelar el uso de esos datos. ¿Sí? Voy a ignorar esa primera columna y voy a tomar las diferencias. X menos pi medios y X menos pi. Y las voy a registrar como numeradores en mi polinomio cardinal. Y aquí tenemos. Los numeradores son precisamente X menos pi medios y X menos pi. Tomé todas las diferencias incógnita menos XJ, excepto cuando J coincide con mi índice. ¿Cómo puedo calcular mis denominadores de una manera sencilla? Bueno, si ustedes se dan cuenta, el denominador del polinomio cardinal L0 es exactamente la expresión que tenemos en el numerador. ¿Sí? Es como si ustedes hicieran un copy-paste del numerador al denominador. Pero en lugar de poner X, pongo el valor de X0, la X correspondiente a mi índice. En este caso vale 0. Y eso lo voy a hacer en cada fracción que se despliegue. Para ser exactos, X0 es 0. Entonces yo tomo las diferencias. 0 menos pi medios y 0 menos pi. Allí está. Y así construyo mi primer polinomio cardinal. Ok, vamos con el siguiente polinomio cardinal que corresponde al índice y igual a 1. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, primero que nada, ¿cuánto vale y? Y vale 1. ¿Cuál es la columna que le corresponde? Le corresponde la columna pi medios 1. Cancelo esa columna. Ya que cancelé esa columna, voy a tomar todas las diferencias de la incógnita menos las XJ. Entonces queda X menos 0 y X menos pi. ¿Sale? Observamos, es justamente lo que aparece en nuestro numerador. X menos 0 y X menos pi. Para los denominadores, pues copio la expresión X menos 0 y la X la sustituyo por X1. ¿Cuánto vale X1? Vale pi medios. ¿Sí? Lo mismo hago en la siguiente fracción. ¿Sí? Copio X menos pi en el denominador, pero la X
en la columna correspondiente al índice, ¿sí? Que es pi medios 1, y voy a tomar las diferencias. Pi medio menos 0, pi medios menos pi, ¿sí? Ahí está. Y ya vamos con el último cálculo del polinomio cardinal, ¿sale? Vamos a ver. Aquí mi índice vale 2, entonces checo mi columna. Columna 0, columna 1, columna 2, ¿vale? Y hago las diferencias. Incógnita menos el valor de x de cada columna. X menos 0 y x menos pi medios. Aquí está, x menos 0, x menos pi medios. Ok. ¿Qué sigue? Ah, no, pues copio mi numerador, que es x menos 0, y lo escribo en el denominador. Pero en lugar de escribir x, voy a escribir el valor de x2. ¿X2 cuánto vale? Vale pi. Entonces es pi menos 0, ya no es x menos 0. Lo mismo hago con el otro factor. En el numerador tengo x menos pi medios. En el denominador yo no voy a escribir x menos pi medios, voy a escribir pi menos pi medios. Es decir, voy a reemplazar la incógnita por x2, que vale pi. O lo que es lo mismo, me posiciono en la columna correspondiente al índice 2 y hago las diferencias. Pi menos 0, pi menos pi medios. ¿Sí? Entonces, aquí tengo mi polinomio cardinal 0, el 1 y el 2. Hasta el momento nosotros no hemos calculado el polinomio de Lagrange. Solamente estamos en la parte intermedia. El polinomio de Lagrange lo tenemos que calcular con la fórmula que provee este teorema. Este es un... Y dice, todos los productos de f de x y por li de x. Ese es el polinomio de Lagrange, ¿vale? Y es justamente lo que vamos a hacer aquí. El polinomio de Lagrange de grado 2 para los puntos seleccionados es igual a f de 0, L0 de x más f de pi medios por L1 de x más f de pi por L2 de x, ¿sí? Entonces, f de 0 fue 0, f de pi medios es 1 y f de pi es 0. ¿Dónde lo leemos? Lo leemos en la tabla que generamos al principio, ¿verdad? En este caso, el cálculo no representa un gran reto, si nos damos cuenta. Y no lo representa porque f0 y f de pi son 0, ¿no? Más aún f de pi medios es 1. Entonces, cuando nosotros efectuemos las cuentas indicadas, lo que nos va a quedar es exactamente L1 de x en este caso, ¿sí? Bueno, eso no es un cálculo complicado, entonces seguramente lo podríamos hacer a mano. Sin embargo, voy a aprovechar esta ocasión para introducir lo que es la noción de cálculo simbólico en MATLAB. ¿Sí? Algunos ya vi que lo usan para definir funciones, pero tal vez no sería lo más adecuado. Okay. No en los métodos que vimos en el primer departamental, al menos. Aquí sí. Ok. ¿Qué significa cálculo simbólico? MATLAB es un lenguaje de alto nivel. Entonces, además de contener librerías para la manipulación de números en formato corto o largo, también tiene la capacidad de almacenar objetos que sean símbolos y cuenta con paqueterías y librerías muy sofisticadas que permiten manipular los símbolos como si fuera álgebra, ¿sale? Ok. ¿Por qué no se recomienda mucho usarlo? Por la cuestión de la memoria, ¿ok? Si ustedes están haciendo 2, 3 cálculos simples, ok, perfecto. El cálculo simbólico está perfecto. Sin embargo, cuando ustedes se enfrentan a trabajos serios, ni siquiera van a saber si tienen MATLAB, ¿no?
Entonces, por eso tratamos de evitar el cálculo simbólico, ¿no? Ok. Bueno, muy bien. Otra cosa es que MATLAB es un lenguaje de programación de alto nivel, muy alto nivel, al cual se le ha invertido mucho dinero y por eso es comercial, ¿no? Entonces, todo lo que es el cálculo simbólico ya no necesita que nosotros ni carguemos las librerías ni carguemos paqueterías, ¿no? Es suficiente que nosotros usemos comandos simples para obtener los resultados deseados, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, solamente escribo sim y debo abrir paréntesis y entre comillas poner el símbolo que quiero manejar solamente como una expresión, ¿sí? Bueno, en esta ocasión vamos a manejar el símbolo X y yo lo voy a llamar simplemente como X. X es igual a sim, paréntesis, entre comillas, X. ¿Vale? Listo. MATLAB a partir de ahora sabe que va a estar efectuando cálculo simbólico. Ya lo sabe. Entonces yo voy a comenzar metiendo mis polinomios cardinales, ¿sí? Y quiero que los respete así, con el símbolo X. Entonces voy a escribir X menos pi medios por X menos pi. Todo esto bien entre 0 menos pi medios por 0 menos pi. ¿Vale? X menos pi medios por X menos pi. 0 menos pi medios por 0 menos pi. ¿Ok? Nada. Podemos ejecutar los comandos y ya nos hace una pequeña simplificación de nuestras cuentas. ¿Ok? Muy bien. Fíjense que aquí MATLAB en unas partes nos está calculando explícitamente el valor de pi y en otras no. ¿Ok? Eso se debe a la forma en que yo hice las operaciones. Pedí que primero efectuara el producto, ¿sí? El producto de los numeradores y luego el producto de los denominadores. Pero si yo, en lugar de esto, primero calculo las fracciones y luego las multiplico. Ok. Aquí me pasó algo. Esperen. Ajá. Bueno, si yo primero hago los cocientes y luego los multiplico, entonces MATLAB, dentro de su cálculo simbólico, va a decir, ok, voy a respetar en cada uno de mis pasos a pi también como un símbolo, ¿sale? Entonces, en lugar de darnos los coeficientes en términos de punto flotante para el caso de pi, simplemente nos va a escribir 2 sobre pi cuadrada. Y vamos a entender por qué sucede esto, ¿sí? Cuando MATLAB hace el producto del denominador como 0 menos pi medios por 0 menos pi, entonces dice, ok, pi medios y pi son todos números. Entonces, si son todos números, el resultado me lo da justamente como un número, no como un símbolo, ¿sí? Sin embargo, cuando calcula el numerador, dice x menos pi medios por x menos pi.
en ese momento el cálculo ya trae consigo un símbolo. Entonces, MATLAB lo que va a detectar es, aquí está el símbolo que me declararon, entonces todas las operaciones que me escriban las voy a realizar simbólicamente, ¿sí? Entonces, es por eso que MATLAB puede desplegar dos resultados que son idénticos de dos maneras distintas, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, insisto, solamente estoy usando este tema para introducir el uso. No es que las cuentas sean muy complicadas, pero vamos. X menos 0 entre pi medios menos 0. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Estoy haciendo una división y en esa división ya viene involucrado un símbolo. Entonces MATLAB va a manejar a pi como un símbolo ahí. ¿Ok? Ahora bien, hago el otro cociente que es x menos pi sobre pi medios menos pi. Nuevamente, este segundo cociente ya tiene involucrado en su cálculo un símbolo. Entonces, todo lo que manipule MATLAB dentro de este factor lo va a tratar como un símbolo. ¿Sí? Finalmente, el primer factor contiene un símbolo, el segundo factor contiene símbolos, entonces el resultado lo va a expresar como símbolo. ¿Sí? Nos da menos 4x por x menos pi sobre pi cuadrado. ¿Sí? El resultado es un símbolo. Ok. Ya vamos por el último polinomio cardinal. Entonces es L2 y solamente hay que copiar. X menos 0 entre pi menos 0. Ya hay un símbolo, el resultado va a ser simbólico. Por x menos pi medios entre pi menos pi medios. ¿Okay? Entonces, corremos y ya está. El resultado que nuevamente es un símbolo 2x por x menos pi medios sobre pi cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Y pues del mismo modo, en general, podrán ustedes calcular el polinomio de Lagrange. ¿Ok? Ahora bien, el polinomio de Lagrange sirve para ser evaluado. No es que en sí nos interese el polinomio, sino que podamos evaluar en él. ¿Sí? Entonces, yo voy a definir una función simbólica con sins p de x. Entonces, tengo que decir quién es p de x directamente. Y sabemos pues que es 0 por L0 más 1 por L1 más 0 por L2. ¿Lo corro? Ajá, dije que lo corro. Ahí está. Y pues me da menos 4x por x menos pi sobre pi cuadrada. En este caso, este fue mi polinomio de Lagrange. Ok, muy bien, muy bonito. Pero yo lo que realmente quiero es evaluar. ¿En qué punto? Bueno, pues el ejercicio me dice, estima la función en pi cuartos. Entonces voy a escribir p de pi cuartos. Y la respuesta es 3 cuartos. ¿Ok? Noten cómo la respuesta
me la dio en fracciones. Antes jamás MATLAB se había atrevido a imprimir una fracción como resultado, ¿sí? Cuando MATLAB trabaja cálculos simbólicos, se vuelve tan potente que puede darse el lujo de escribir los resultados como fracciones, ¿vale? Entonces el resultado es 3/4, que es 0.75, ¿no? Ok. Entonces, este es el resultado que a mí me están pidiendo, ¿no? Esto es lo que me interesa. Ese 3/4 que acabo de obtener es mi objetivo. Entonces, echamos una mirada atrás y dije, y bueno, uno dice, ¿no? ¿Cuántos cálculos tuve que hacer para alcanzar mi objetivo? ¿No? Entonces, para empezar, aquí tuve que construir mi partición. Pues digamos que hice allá una operación para calcular el punto medio, al menos una operación. Después, tuve que conocer los puntos, f de 0, f de pi medios y f de pi. Digamos que allá ya llevo como 4 operaciones. Aquí llevo, ¿cuántas? 16 más o menos. 4, 4, 6. En total aquí hay 18 operaciones. Después aquí hay 5 más, 19. 19, estas no las voy a contar. Y aquí realicé otras más al evaluar 19, como 25 operaciones más o menos para obtener el valor de 3/4. Es decir, que si yo estuviera estimando la función seno cuadrado de t con el polinomio cuadrático, ¿sí? La estimación en el punto pi/4 sería 3/4. ¿Ok? Vamos a ver cuánto error trae esto. Voy a calcular el seno de pi/4 al cuadrado menos el valor que obtuve, que es 0.75, entre el valor verdadero. ¿Okay? Esto sería un error relativo absoluto. Vamos a ver. Ya marco un error aquí. Es el seno de pi/4. Y lo elevé al cuadrado menos 0.75. Y aquí es donde falta el paréntesis. Me está sobrando algo. Vamos a ver. Desde aquí. Esto es el seno de pi/4 al cuadrado. Ok. En este momento yo estoy calculando un error relativo verdadero, ¿no? Error relativo verdadero. Valor verdadero menos valor aproximado entre valor verdadero. Le puedo tomar el valor absoluto. Y vemos que el error relativo verdadero absoluto es de 0.5. En términos porcentuales, eso es un error del 50%. Entonces, si nosotros analizamos, nosotros estamos tratando con la función seno, y la función seno va de 0 a 1. Si yo me estoy equivocando por un 50%,
quiere decir que mi estimación fue muy mala. ¿Ok? Entonces, una pregunta muy normal que nos debemos hacer es, ¿cómo consigo una mejor aproximación? Bueno, una forma es tomar más puntos en la partición. Por ejemplo, yo trabajé en este caso solamente con 3 puntos. ¿Y qué obtuve? Pues un triste polinomio de grado 2. Y ya vimos que mi estimación no fue buena. Si yo digo, ok, ahora voy a tomar una partición con 10 puntos, entonces estaría en la posibilidad de estimar el valor a través de un polinomio de grado 9 y mi aproximación sería mejor. ¿Pero qué precio tendría que pagar? Las operaciones que estoy haciendo aquí serían, pero muchas, muchas más. Para empezar, tendría que calcular 10 polinomios cardinales, ¿sí? Del 0 al 9, y cada uno de esos 10 polinomios cardinales tendrían en su numerador un producto de 9 factores y en su denominador un producto también de 9 factores. Imagínense cuántas cuentas son. Bueno, el punto es que la máxima que yo les he dicho en los métodos numéricos se sigue cumpliendo. Si yo le doy más al método, el método también me va a dar más. ¿Sí? Pero ¿cuál es el precio? Pues la cantidad de operaciones que yo voy a realizar. ¿Eso es un problema? Sí, sí es un problema en términos de cómputo simbólico, en términos de memoria computacional. ¿Sí? Ustedes tendrán que delimitar sus recursos en sus proyectos, ya sea que ustedes sean los dueños de una empresa o que estén participando como colaboradores, ¿no? Entonces, eso que hicieron en su proyecto no es un juego. Ustedes tienen que hacer una planeación y cuando estén haciendo las cosas de una manera profesional, esa planeación que me entregaron, además de tener un cronograma, además de tener un objetivo, va a tener una parte que se llama recursos. En esos recursos, ustedes van a tener que citar tanto el capital humano que requieren como el recurso tecnológico que van a utilizar. Si ustedes dijeron que van a utilizar 5 computadoras de 8 núcleos con 100 gigas de RAM cada uno, y a ustedes les aprueban ese proyecto, el dinero que les van a mandar para financiar su proyecto se va a ajustar a lo que ustedes dijeron, ¿sí? Y cuando estén haciendo este tipo de cálculos, si se pueden dar el lujo de decir, ok, pedí MATLAB y me dieron MATLAB, usen MATLAB. Pero dijeron, bueno, pues solo me dieron 50,000 pesos de los 200,000 que pedí. Bueno, pues no importa, voy a usar mi computadora personal y hago métodos numéricos, ¿no? Esa es la realidad y es con la que deben aprender a tratar ustedes. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, aquí se termina el ejercicio. Sin embargo, yo quisiera que vieran lo siguiente. Yo dije que iba a construir un polinomio cuadrático que iba a pasar exactamente por 3 pares coordenados. Vamos a ver si se cumplió. ¿Okay? Primero voy a graficar mis pares de puntos. Y para ello voy a introducir en un vectorcito todas las x, que son 0, pi medios y pi. ¿Vale? Y en otro vectorcito voy a poner todas las imágenes, que son las y, que fueron 0, 1 y 0. ¿Ok? A graficar. No me gusta así. Ok. Voy a marcar esos puntitos en color rojo con un asterisco. ¿Vale? Ahora sí.
Entonces, lo que estamos viendo en el plano, ¿sí? Pues son los puntos 0, 0, pi medios 1 y pi, 0. Mi objetivo es construir un polinomio que pase por estos tres y el polinomio va a tener grado 2. Vamos a ver si el polinomio de Lagrange cumple con esas cualidades. ¿Sí? Entonces yo voy a escribir fplot. Voy a graficar p de x. ¿Sí? Ok. Y aquí está. La curva en morado, ¿sí? La curva en morado corresponde al polinomio cuadrático de Lagrange, ¿sí? Y ustedes pueden observar que esa curva está pasando sobre 0, 0, pi medios 1 y pi, 0, ¿sí? Es decir, el polinomio de Lagrange sí cumple lo que promete. Es un polinomio cuadrático, lo vemos, tenemos una parábola, ¿sale? Que pasa por los tres puntos que citamos al principio, ¿sale? Ahí está. La fórmula, el teorema de Lagrange, sí funciona y sí cumple con las características que describe. ¿Ok? Muy bien. Entonces, perfecto. Para ustedes, pues viene el siguiente ejercicio. Dice, genere 4 puntos equiespaciados de la función f de t igual a coseno cuadrado de t. De t igual a 0 a 2pi. Ajuste estos puntos a un polinomio de tercer grado. Estime la función en pi sextos y calcule el error relativo porcentual absoluto. Si se dan cuenta, es exactamente la misma instrucción que venía arriba. ¿Qué cambia? Cambia evidentemente la función, pero también les están pidiendo 4 puntos equiespaciados. Es decir, ustedes van a trabajar con 4 coordenadas. Al trabajar con 4 coordenadas, el polinomio resultante va a ser de grado 3. Va a ser un polinomio cúbico. ¿Sale? Muy bien. Entonces, aquí es donde digo que hagan su mejor esfuerzo. No es un ejercicio que vayan a hacer todos los días, sobre todo después de que hayan implementado el algoritmo, pero lo tienen que hacer a conciencia una vez en su vida, al menos, y tiene que ser antes de que programen el método. ¿Sale? Entonces, todos nos vamos a ocupar en resolver este ejercicio y ahorita hablamos de su examen. ¿Sale? Ok. Les voy a descargar la plantilla y se las paso por el chat. ¿Vale? Listo, ahí está. Solamente tienen que hacer el ejercicio 2, ninguno más. Lo que pasa es que esa plantilla nos va a servir incluso regresando de vacaciones. ¿Sale? Ok. Allá está la plantilla, muchachos. Descárguenla, suban a su sesión y trabajen con ella. ¿Ok? Muy bien. Vamos a platicar un poco. El fin de semana terminé de calificar sus proyectos. Salvo 2, 3 equipos que hicieron de las suyas. Casi todos entregaron un trabajo completo y bien hecho. Sí, no sé si recuerdo un par
de proyectos que me entregaron, que están muy, muy bonitos, muy bien escritos. Se ve que las personas sí aprovecharon su tiempo en estos martes y viernes que pasaron y sí estuvieron investigando. Se nota a leguas, se nota una diferencia muy grande entre alguien que sí aprovechó su tiempo y otros que lo dejaron para como un trabajo de fin de semana. ¿Sí? Ok. La mayoría de los métodos que se eligieron pues se encuentra entre diagramas de Voronoi, la técnica de las celdas, y creo que solamente una persona citó el método de los diferenciales. Y hubo dos equipos que estaban hablando del método del A asterisco, ¿sale? Entonces, me pareció interesante y bueno, si ustedes eligieron a conciencia el método que van a trabajar, seguramente van a comenzar la investigación y el desarrollo del proyecto de una manera muy fluida. Si lo hicieron a la carrera, les va a dar mucho trabajo comenzar. ¿Sale? Ok. Observaciones generales, el cronograma. Hay quienes me entregaron un cronograma vacío y hay quienes me entregaron un cronograma por mes. Entonces, si me dicen en el mes de marzo voy a desarrollar el proyecto, ¿saben qué? Eso a ustedes no les sirve de nada, ¿sí? El cronograma sirve como una guía. A mí no me sirve que al final del desarrollo del proyecto ustedes llenen su cronograma y me digan, ah, pues la semana 1 hicimos esto, la semana 2 hicimos lo otro. A mí no me sirve de nada y a ustedes menos, ¿sí? Es como si a ustedes les dieran su horario de clases para el lunes 29 de marzo, hoy a la medianoche. ¿De qué les sirve un horario hoy a la medianoche si sus clases fueron durante el día? De nada, ¿verdad? Bueno, lo mismo con su cronograma. Por favor, siéntense 20 minutos. Oye, ¿tú qué crees que debemos hacer la primera semana? Ah, pues investigar, entender cómo se hace un diagrama de Voronoi para nuestro ambiente seguro, ¿no? Y la semana 2, ah, pues, ¿qué te parece si empezamos a implementar? Y la 3, ah, pues, empezamos a pasarlo a un proyecto Arduino. Y el 4, ah, bueno, pues el 4 comparamos los modelos y así, ¿no? Entonces sí hubo equipos que me ignoraron de plano y creo que no entienden para qué sirve un cronograma. Sirve para organizarse, sirve para planear, ¿sale? Para eso lo querían. Perfecto. Bueno, entonces, si ustedes ingresan a Moodle y se van a la parte de calificaciones, se van a dar cuenta que tienen una pestañita que dice proyecto parte 1 y dice su calificación, ¿no? Ok. Entonces, por favor, consulten y vean todos cuál fue su calificación y chequen que todos los miembros de un mismo equipo tengan la misma calificación. Ok. Se me puso 11 en punto. Ok. También en la sección de comentarios para su entrega de proyecto van a encontrar una tablita de 4 columnas. En la primera columna yo tengo puesto el criterio, ¿sí? En la segunda, el máximo de puntos asociado a dicho criterio.
en la tercera columna los puntos que les otorgué en esa sección y finalmente encontrarán una tablita que dice observaciones. Las personas que necesitaron las observaciones tienen comentarios en esa columna. Si ustedes no tienen observaciones, es que cumplieron con el objetivo, ¿sí? Entonces no hay nada de qué preocuparse. Ok. Ok, esta es la tabla que van a encontrar. Por ejemplo, tengo aquí un equipo que tuvo 4 criterios con observación, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, la justificación, los objetivos, el marco teórico, el cronograma, el aparato crítico, el árbol de preguntas y el total de puntos que sumaron. En la justificación hicieron lo que les pedí que no hicieran. Me dijeron por qué es importante para ustedes como estudiantes hacer el proyecto. Y yo no pedí eso, pedí que dijeran por qué es importante en el campo de la ingeniería de sistemas automotrices desarrollar ese proyecto. Como ingenieros en sistemas automotrices, ¿por qué es importante? No como estudiantes de ingeniería automotriz, ¿vale? No, el punto no es decir, voy a aprender MATLAB. No, es hablar, ok, hoy día en la industria el uso de carros autónomos es un tema de mucha investigación. Por ejemplo, Google ha invertido millones de dólares para hacer andar un auto sin conductor a través del mundo. Y el futuro de la ingeniería automotriz se perfila hacia ese tipo de proyectos, algo así. Ok, ahí es donde fallaron un poquito. Otros ya mencioné en el cronograma. En el caso del árbol de preguntas, la verdad es que todos lo hicieron bien. Entonces, la mayoría tuvo sus 10 puntos ahí, ¿no? Ok, perfecto, chavos. Entonces, por favor, trabajen en el ejercicio mientras yo pondero sus calificaciones y espero que antes de que termine la clase les voy a poder compartir sus resultados, ¿vale? Maestra, disculpe, ¿podría pasar el archivo en formato PDF, por favor? Sí, ahora mismo. Gracias.
Ok, chicos, presten un poquito de atención. Voy a listar las calificaciones. La mayoría fueron buenas, así que pues, creo que no va a haber problema con decirlas en público. ¿Sale? Entonces, por favor, el día de hoy a las 6 de la tarde ya debo de publicar su calificación en SAES. Lo único que les toca es corroborar que la calificación que van a escuchar ahora coincida con la que está en SAES. De no ser así, me pueden contactar el día de mañana antes de las 3 de la tarde para decirme si tienen que hacer alguna aclaración o si no están de acuerdo con su calificación o etcétera, ¿sí? Entonces lo podemos platicar y corregimos su calificación si es necesario, ¿vale? Es importante que lo hagan mañana antes de las 3 de la tarde porque a las 3 de la tarde exactamente voy a cerrar las actas, ¿vale? Ok, entonces voy a comenzar. Bueno. Marco Emiliano, 8. Pedro Ayala, 9. Jacob Martín, 8. Ángel Calderón, 9. Jaime Daniel, 7. Moisés Omar, 4. Emilio, 8. Eric, 9. Patricio Fernández, 8. Edgar Gerardo, 9. Andrés Eduardo, 8. Arad Israel, 9. Saulo Alejandro, 8. Luis Pablo, 9. Miguel Ángel Juárez, 8. José Fernández López, 9. Alma Pamela, 9. Josué Adrián, 9. Edgar Maya González, 8. Aldo Yael, 7. Pablo Miranda Nicolás, 8. Ulises Olmos Pérez, 8. Aldo Francisco, 9. Pablo Ignacio, 9. Osvaldo Saúl, 9. Alan Rodríguez, 8. Dorian Rodríguez, 8. Omar Eduardo, 9. Luis Antonio, 5. Daniel Diego Sánchez Magno, 9. Diego Yair, 8. Sebastián Tinajero, 9. Josué Salvador, 8. Bruno Vega Vega, 9. ¿Sí? Esas fueron las calificaciones y se calcularon del siguiente modo. ¿Ok? Va. En el Excel van a encontrar varias columnas. Entonces, primero tuvimos una web, que fue la evaluación continua. El puntaje máximo es de 17 puntos. Hubo un ejercicio, el ejercicio 9, que generó error para muchos compañeros. Entonces, lo que dije es que yo cancelaba ese ejercicio y que las personas que lo hubieran hecho lo iban a tener como puntos extras, ¿no? Entonces, tienen la web vale 40%. Luego tienen su proyecto vale el 40% y ya está en base 40, ¿sale? Después tienen su examen, ¿sí? Su examen vale el 20% y tomando en cuenta que está en base 4, lo que tendrían que hacer es multiplicarlo por 5, ¿sí? Entonces 2.2 significa que sacaron 10.1 en el examen, ¿no? Ok, así. O cosas por el estilo, ¿no? Después tenemos un problema. ¿Esto qué es? Tienen su primer examen departamental. Ok. Bueno,
Entonces van a sumar ponderadamente estas 3 calificaciones, ¿sale? Todo con regla de 3. La primera web, la web de ejercicios 40%, el proyecto 40% y el examen vale un 20%. Hacen sus reglas de 3 y obtienen cuánto sacaron, ¿no? Después suman esas 3 calificaciones ya ponderadas, ¿sí? Y les va a dar su calificación real. A esa calificación real, pues hay que sumarle algunas décimas si ustedes tuvieron participaciones, ¿sí? Yo la sumé en una columna que se llama extra. Entonces, una participación es una décima una vez que su calificación ya está en base 10, ¿sí? Aquí está. Muy bien. Después aparece una columna de compensación. Esa columna de compensación es por el ejercicio 9, ¿sí? Entonces resultará compensatorio para quienes tuvieron un error en ese ejercicio y no se imprimió, y resulta como puntos extra para los que sí resolvieron el ejercicio y no tuvieron el problema. ¿Ok? Haciendo esa suma, obtengo la calificación preliminar y es esta última calificación la que redondeé. Recuerden que a partir de punto 5, si la calificación es aprobatoria, se redondea hacia arriba, ¿sí? Y antes de punto 5 se redondea hacia abajo. Si la calificación es reprobatoria, siempre se hace el redondeo hacia abajo, ¿sale? Bueno, esa es la forma en que se obtuvo su calificación. Hoy a las 6 de la tarde ya la pueden consultar en SAES. Y si hay algún problema, por favor, me contactan antes de las 3 de la tarde del día de mañana, ¿vale? Maestra, Sí. yo tengo una duda, pero dice que más bien por correo, ¿verdad? ¿O se podría ver ahorita? Si es breve, sí. Sí, nomás, según yo, en mis cuentas había sacado pues que era un punto más arriba la calificación que había obtenido, pero no sé si a algún otro compañero le haya pasado similar o algo así. No, maestra. Mm, a ver, ahorita lo checo otra vez. Ok, la web son 17 problemas y valen 40. Entonces 40 entre 17 por lo que obtuvieron. Hay que sumarle la calificación. Ahí está, E2. Y después su examen. Ah, sí, sí, sí. Ujú. Ok. Ya, creo que sí, se producen cambios. Déjenme ver. Ok, ya refresqué los valores de las funciones. Vamos a ver si hay cambios. Oh, sí. Sí, casi es por un punto. Marco Emiliano se queda con 8. Pedro subiría a 10. Jacob Martín 9. Ángel se queda con 9. Jaime se queda con 7. Moisés se queda en 3, el bajó. Okay. Emilio se queda con 9. Eric se queda con 10. Patricio se queda con 9. Edgar Gerardo se excedió, se queda con 10 por los puntos extras. Andrés Eduardo se queda con 9.
Arad con 9. Saulo Alejandro con 9. Luis Pablo con 9. Miguel Ángel se queda en 9. José Fernando se queda con 9. Alma Pamela se queda con 9. Josué Adrián se queda con 9. Edgar se queda con 9. Aldo Yael se queda con 8. Pablo Miranda se queda con 8. Ulises Olmo se queda con 8. No cambió tampoco. Aldo Francisco, él sí se queda con 10. Pablo Ignacio se queda con 10. Así es. Suena justo. Osvaldo Saúl se queda con 10. Alan Rodríguez se queda con 9. Dorian se queda con 9. Omar Eduardo se queda con 10. Luis Antonio se queda con 7. Daniel Diego Sánchez Magno se queda con 10. Diego Yair se queda con 8. Sebastián Tinajero se queda con 10. Josué Salvador se queda con 8. Y Bruno Vega Vega se queda con 10. Entonces, sí, algunos de ustedes sí subieron. Sí, no se había hecho la compensación correctamente. Ok, muy bien. Entonces, por favor, solamente checan que esa calificación sea la que aparece en SAES. Si no es así, me lo reportan antes de las 3 de la tarde del día de mañana. ¿Ok? Bueno, de resto, chicos, pues ya lo están escuchando. Muy bien, muy buen trabajo. Muchas felicidades. Así que se merecen descansar un poquito en vacaciones. ¿Sale? Felices vacaciones. Nos vemos hasta el lunes de regreso. ¿Sale? Gracias, maestra. Ok, maestra, Muchas gracias. gracias, maestra. Hasta Felices luego. vacaciones. Gracias, maestra. Igualmente, maestra. Gracias, Buenas maestra. vacaciones, maestra. Hasta luego, maestra. Adiós, profe, cuídese, gracias. Gracias, maestra. A ustedes, a ustedes. Adiós, maestra. Bye, bye. Hago más veces ahorita en el sistema de la mañana. Lo mío por barrer. No se me hace justo comparar a un lío con un sistema.
Y que lo peguen en su cuaderno.